Bienvenido a Oasis de Paz, más que una iglesia, tu hogar. Ponte cómodo, que ya está todo preparado para juntos adorar a nuestro Padre. Dios ha venido hablando consecuentemente a nuestra iglesia. Dios ha venido trayendo palabra. Dios ha venido como preparando un camino, porque ciertamente sabemos todos, conocemos todos, que estamos siendo protagonistas. Estamos observando cómo los eventos que la Biblia había profetizado que serían, bueno, ya delante de nuestros ojos están sucediendo. Así que estamos en un tiempo crucial en el reloj de Dios, sin duda que sí. Y una de las cosas que el Señor me traía en estos días a memoria, Dios habló a mi corazón. ¿A cuántos les habla Dios? Dios habló a mi corazón porque ciertamente uno ve tantas cosas que están pasando. Uno ve tantas injusticias. Uno ve cosas que uno quisiera de alguna manera remediar, hacer algo, pero por supuesto escapan al control de una persona, porque ciertamente nadie pudiera abrogarse el derecho o el deber, mejor dicho, de decir yo puedo arreglar esto. No, nadie puede arreglar nada. Solo Dios tiene el control sobre toda situación. Y yo le preguntaba al Señor, porque a veces uno se deja llevar por cosas, por la noticia, por todo lo que ve. Por ejemplo, en estos días, hace 3 noches, un hermano de esta congregación me escribe para decirme que había tomado la decisión de irse del país a buscar un mejor futuro para su familia. Y se fue con toda su familia y se iba por la selva. De verdad que mis palabras fueron: hijos, si ya lo decidiste, ya está. No creo que sea esa la voluntad de Dios. No creo que sea eso lo que Dios quería para ti, pero ya lo decidiste. Ya nos toca orar para que Dios los guarde. Pero recientemente hemos leído y hemos visto en noticias cómo ya incluso se está presentando un proyecto de ley en los Estados Unidos, me refiero, para que todo aquel que ingrese vía esa vía por allí sea objeto de terapia psicológica y hasta psiquiátrica incluso. Porque son gente que llegan muy dañadas, muy rotas. Son personas que ya conviven con los cadáveres, son violadas las mujeres, son asaltados. Muchos de ellos incluso se quitan hasta la vida viendo que ya algún familiar que iba con ellos murió en el camino. Recientemente vimos como una mamá de alguien, una señora cubana, ella de unos 60 y tantos años, permaneció 6 días en la selva, abandonada por su propio hijo, que la creyó muerta. O sea, estamos viendo lo peor de lo peor. La peor miseria del ser humano está quedando en ese lugar. Entonces, hay gente que está tomando decisiones que obviamente se ve a la clara que no están ni siquiera consultando con Dios. ¿Qué tiene Dios para mi vida? Estoy hablando de gente creyente, gente que pertenece a congregaciones que deberían, por lo menos de primera instancia, hablar con el Señor. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Y a eso me quiero referir, ¿no? Porque usualmente pensamos que desde el maravilloso día, de aquel maravilloso día, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y lo invitamos a entrar a Él, y le dijimos: Señor, ya yo no puedo con esta vida, ya yo no puedo seguir viviendo mi vida de la manera en que lo estoy haciendo. Así que te entrego mi vida, me someto a tu voluntad y haz de mí como tú quieras. Haz de mí una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida. En fin, ese nuevo nacimiento que se produce en nosotros. Pero hay algo que venimos batallando mucho los predicadores y pastores con esto. Realmente, y los he escuchado, haciéndole creer a mucha gente, es una mentira grandísima, que todos los problemas, que todas las situaciones
van a terminar, o por lo menos va a comenzar un proceso de terminar tu situación de angustia, porque muchas veces venimos a los pies del Señor en medio de un cuadro de angustia, pero que todo eso va a desaparecer. Que solamente entrega tu vida a Jesús, dale el control de tu vida a Jesús, y Él va a hacer que todos tus problemas desaparezcan. Y no siempre es así. Dios, por ejemplo, Dios por supuesto puede sanar a un enfermo en el momento en que la persona requiera. Es algo que es de vida o de muerte. Dios hace un milagro de manera instantánea, en el mismo momento que se requiera. Pero no siempre sucede de esa manera. No siempre es así. Entonces, muchos venimos también a los pies del Señor cuando sentimos que hay un vacío en nosotros que no puede ser llenado con nada. Que tratamos y leemos libros y buscamos y preguntamos y tratamos de saciar un vacío existencial que hay en nosotros, pero cuando creemos que ya lo hemos logrado, pues seguimos tan vacíos como cuando llegamos. Eso le sucede a todos, porque el ser humano creado por Dios, está hecho para la alabanza y la adoración a Él. Cuando el ser humano se desvió de la gloria de Dios, pues sabe que hay un lugar en su corazón que tiene la figura de Dios, el nombre de Dios, pero buscamos llenarlo con otras cosas. La mentira está en creer, o bueno, no vamos a llamarla mentira porque de repente se dice con buena intención, pero la no verdad, cuando llama la mentira, está en creer que nuestros problemas van a desaparecer, que nuestras luchas van a cesar, que ya no tenemos por qué preocuparnos porque empieza un proceso gradual en nuestras vidas a que lo malo va a ir poquito a poco desapareciendo. No, y no es así. Dios lo único que hace es que te fortalece. Dios lo único que hace es que te da sabiduría. Dios lo único que te hace es decirte: yo estoy contigo, confía en mí, que yo tengo y quiero lo mejor para ti. Dios hace que entiendas que Él tiene planes para tu vida mejor que los tuyos. Una oportunidad, me da un poco de risa esto, ¿no? Pero Facundo Cabral, un poeta y escritor argentino que murió en Guatemala, lamentablemente, ¿no? Y él decía que si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si tú quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes. Porque muchas veces en nada se parecen a los planes que Él tiene para ti, que son de bien y no de mal, y que sus caminos son más altos que los tuyos. Entonces, las iglesias están llenas de personas con muchas dudas, que piensan: yo ahora que soy creyente, yo ahora que asisto a la iglesia, yo ahora que me bauticé, yo ahora que le sirvo al Señor, yo ahora que diezmo y ofrendo, es cuando peor me está yendo. ¿Quiénes piensan? ¿Cuántos han pensado de esa manera? No, yo lo he pensado, y por eso que lo estoy diciendo. Yo no predico nada ni comparto ninguna palabra que yo no haya vivido, y a veces la vivo, créanme. Cuando nos convertimos al Señor, se encendió un fuego, pero un fuego inmenso, como el del mechurri o del tablazo, que queríamos llevarnos al diablo por donde quiera que fuera. Buscábamos un muerto para resucitarlo, un enfermo para orar por él, y ya no hallábamos qué hacer. Asistíamos a todas las actividades de la iglesia. Había en nosotros un amor que de repente se encendió, que no podíamos. Muchas veces en la noche dormíamos y nos dormíamos con una sonrisa, pensando en las cosas que Dios estaba haciendo en nosotros. Y eso es lo que llama la Biblia en Apocalipsis 3 el primer amor. El primer amor. Como cuando nos enamoramos por primera vez. Cuando nos enamoramos por primera vez, nadie puede decir, por ejemplo, nosotros con 51 años de casado, y nadie que esté casado por algún tiempo puede decir: no, es que nosotros hasta ahora nunca hemos tenido problemas. En nuestro matrimonio nunca ha habido un sí ni un no. Siempre estamos de acuerdo, siempre nos estamos sonriendo, siempre estamos en armonía, ¿no? Y no es así. No es así. Alguien se rió por ahí, no sé.
Y eso no significa de que no exista amor. Claro que existe amor. Pero como todas las relaciones, la relación de nuestra con Dios no escapa a ello también. Porque vienen dudas de lo que realmente está pasando en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, bueno, Dios, si tú eres así, si tú amas, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios que ama a los niños, que nos has rescatado de esas tinieblas a nuestra luz admirable, ¿por qué permites que me esté pasando esto? Yo le hice esta misma pregunta a Dios en estos días. No me da pena decirlo porque no soy como mucha gente me idealiza que soy. El alfarero y el carpintero sigue trabajando en mí, como está trabajando en cada uno de nosotros. Y el Señor me dijo esto: es que te estoy llevando a otro nivel y no te estás dando cuenta. Por eso el mensaje de hoy se llama del valle a la cima. De verdad que yo no sé cuántos han estado en un valle literal, ¿no? En un valle geográfico. Yo, por ejemplo, cuando íbamos a la puerta, yo creo que todos aquí hemos ido a la puerta porque es lo más cercano y lo más barato y lo más hermoso que se podía ver, ¿no? Dentro de las posibilidades. De hecho, nuestra luna de miel fue en la puerta. Gastamos 47 bolívares y nos regalaron un llavero, además. A mí no me gustan mucho los valles, porque los valles es lo que está en el medio de dos montañas. Es una hondonada que está allí y uno transita por ese lugar. De día es muy bonito y muy pintoresco a lo demás, pero no permite mucho como que la entrada del sol. Uno no ve mucho las nubes y siempre está como nublado. No, a mí no me gustan mucho los valles. En una oportunidad pude ver, mi papá me llevó, estaba muy pequeño, tenía como 12, 13 años, muy jovencito, y pude conocer el Hotel Humboldt, aquel que está allá arriba, ya en el parque del Ávila, que ahora le cambiaron un nombre que yo nunca me he podido aprender. Y es hermosísimo estar en esa cima. Es hermosísimo. Ahí está un pueblo cerca que se llama Galipán, donde se producen las más hermosas flores en toda Venezuela. Y uno puede ver allá abajo toda la planicie donde está el aeropuerto de Maiquetía, por cierto, La Guaira. Y de este lado uno puede ver a Caracas, que está en un valle. Entonces, estar en una perspectiva de una cima, de una montaña, por supuesto que es más gratificante que estar en un valle. Por eso es que el salmista en el Salmo 23 habla del valle, el valle de sombra y de muerte. Porque es estar en un lugar oscuro, nublado. Entonces, Dios lo que quiere hacer contigo, lo que quiere hacer conmigo, y de hecho lo está haciendo, es llevarte de ese valle, de donde entramos un día, llevarte a la cima, donde tu perspectiva, donde tu panorámica va a ser totalmente diferente. Vas a estar en un lugar hermoso. Podemos ver esa similitud a través de los ojos de un alpinista, por ejemplo. Un alpinista, él escala un día a la vez, hasta llegar a la cima de la montaña. Y él hace anotaciones de lo que está viviendo en ese momento. A veces quiere retroceder porque hay una montaña, una tormenta de nieve o algo así, y se siente como frustrado, se siente como que mejor que aborte esa subida y regrese y retorne otra vez al valle. Bueno, así nos sentimos también nosotros. Ahora, ellos, para poder llegar a esa cima, ellos se proponen escalar un tramo cada día, hasta donde puedan. Luego les toma la noche, ahí acampan y al otro día vuelven a ver cómo se la ingenian para seguir escalando. Y cada estación que ellos logran escalar tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Muchos se enferman, muchos dicen no lo voy a lograr. Hay otros que perseveran y lo logran y llegan hasta la cima de la montaña. Y ellos dicen que experimentar llegar a la cima de la montaña, una vez que se inició el proceso
de escalar. Dice que es indescriptible. No se puede describir con palabras. Bueno, es allí donde el Señor te quiere llevar. Ahora, yo elegí dos personajes, que hay muchos más en la palabra de Dios, pero yo elegí dos personajes muy emblemáticos acerca de lo que significa esto que estoy hablando, de cómo Dios te quiere llevar a un nivel superior y te estás quejando por lo que te estás pasando, por lo que estás viviendo, y estás buscando vías alternas para salir de tu situación y no estás yendo a la vía aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A eso me quiero referir. Y esos dos personajes, uno de ellos es David, el rey David. David lo expresó de una manera, esto que estoy hablando, de una manera muy elocuente en el Salmo 42, versos 4 y 5. Acuérdense que David fue ungido por el profeta Samuel. Eso lo vamos a leer ahora en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Pero David dice en este Salmo 42, versos 4 y 5, dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. David era alguien que amaba la casa del Señor. David era alguien que permanecía en la casa del Señor como ustedes. David era alguien que adoraba a Dios con músicos de alta calidad. Si algo para David era prioridad, era la adoración a Dios. Pero un día desapareció. Un día ese fuego se extinguió de la vida de David. Vimos cuál fue el resultado, hasta llegar a convertirse quizás en una velita humeante de ese fuego. Esto se parece mucho al mensaje pasado que hablé acerca de una sequía espiritual. No sé cuántos se recuerdan ese mensaje. Y David decía: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas, como cuando te convertiste, como cuando tenías muchas expectativas a lo que Dios iba a hacer contigo, porque no entiendes lo que te está pasando y le hablas a Dios y no escuchas su voz. Yo caminaba, dice David, entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Eso lo recordaba David. David, cuando estaba en lo más profundo de aquel lugar donde dice el foso cenagoso, de que desesperadamente clamó a Jehová. Y dice: yo recuerdo cuando yo iba a la iglesia. Yo recuerdo cuando yo me sentaba allí, adoraba a Dios. Yo recuerdo cuando Rafa y Yobrani y los músicos todos, entonando los mejores cánticos, yo me desprendía del suelo. Yo podía adorar a Dios. Me alegraba. Y cuando salía de este lugar, invitaba a mis amigos, a mi familia, a que vinieran a la casa del Señor, porque había encontrado un lugar donde realmente yo sentía paz. Lo que estaba recibiendo en esa casa era muy grande, que no lo puedo describir. Así decía David. Dice el verso 5. Entonces se pregunta a él: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahí David se respondió la pregunta y dijo lo que él tenía que hacer. Algo había pasado. Yo no sé quién se está identificando con David. Yo me identifico con David. Yo tuve muchas bajadas, pero muchísimas bajadas. Tenemos aproximadamente 40 años de convertido al Señor. Y en esos 40 años te puedo decir que es una montaña rusa. Pero no estoy pretendiendo con esto que te sientas mal. No te estoy diciendo que estás a punto de pecar. No te estoy diciendo que estás deshonrando el nombre del Señor. No, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él está pretendiendo llevarte a otro nivel de gloria, a otro nivel de fe, a otro nivel donde tú puedas decir: subí un peldaño más. Porque uno a la vez. Por eso es que te pasa lo que te está pasando. Por eso es que, como dijo Asaf en el Salmo 73,
Si yo le hablara así a tu pueblo, yo les estaría diciendo mentira acerca de cómo él se sentía, que le tenía envidia a los arrogantes. Iglesia, yo no sé si estoy llegando con este mensaje. Vamos a hacer un esfuerzo extremo en manifestar nuestra sinceridad. ¿Cuánto nos hemos sentido así? ¿Verdad que sí? Y no hay respuesta para eso. La Reina Valera dice, la versión Reina Valera dice, en este mismo texto que acabo de leer, en el verso 5, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Tiene que venir una decisión de lo más profundo de tu corazón abatido, confundido, entrado en dudas, que a veces hasta dudas de que Dios existe, de que Dios es real. Y vienes y perseveras en la iglesia porque no quieres aparecer como alguien diferente. No vayan a hacer que te señalen, porque mucha gente te dirá, y David lo dijo en muchas partes de los salmos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que tanto predicas? ¿Dónde está ese Dios a quien tanto sirves? Mira cómo te está yendo. ¿A quién Dios le está hablando en esta mañana? Hace poquito yo le dije eso mismo a Dios. Claro, no dudé de la existencia de Dios. Dudé de que Él me amara tanto para que permitiera que cosas nos pasen. Y Dios me dijo eso: es que te estoy llevando a otro nivel y no lo has visto, no has entendido. Dios no te puede llevar a otro nivel si antes no pasas por la prueba. Porque ¿de qué nivel estamos hablando? Si es un nivel de fe, la fe dice la palabra de Dios que sin obra es muerta. La única manera de poder hablar de fe cuando tú la vives, cuando la practicas, cuando en el momento de la prueba tú dices yo creo. Te estás derrumbando, pero tú dices yo creo. Todo te está saliendo mal y estás enfermo, pero tú dices yo creo, yo sé en quién he creído. Pues como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, aunque sea del polvo, Él me va a levantar. ¿Quién le puede hablar a alguien que esté pasando por una prueba de un cáncer, por ejemplo, sino aquel que es un sobreviviente de cáncer? No, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no te va a pasar a ti? Es que tú eres un robot, ¿ok? Eres una nueva criatura, pero que Dios está formando con sus propios dedos. Por eso es que Dios, el Señor, le dice al profeta: llégate al taller del alfarero y mira cómo hace él la vasija, que cuando no le queda bien la destruye y hace una nueva. Yo no sé cuántas veces Dios te ha destruido y lo va a seguir haciendo hasta que Él vea que la vasija que le está quedando como producto final es de gran valor. Pero Él nunca te va a desechar. Grábate esta pequeña frase: Dios no desecha. Estoy hablando de sus hijos. Dios promueve. Si te sientes desechado por Dios, si sientes que Dios te hizo a un lado y está buscando a alguien mejor que tú, pues estás muy equivocado. Dios no te está desechando, al contrario, Dios te está haciendo pasar por esa prueba para elevarte aún más a lo que Él quiere hacer contigo. David, mira esto. Primera de Samuel 16:13. Al estar David, en el momento en que el profeta Samuel fue a ungirlo como rey de Israel, de todo Israel, porque estaba el reino de Judá y el reino de Israel. Dice: al estar David de pie entre sus hermanos, cuando lo mandaron a buscar porque estaba ya apacentando las ovejas de su padre, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor en ese momento
Escucha bien esto, en el momento en que el profeta unge a David como rey de Israel, dice la palabra de Dios, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Mira, el día que tú recibiste al Señor, el día que le entregaste tu vida, le cediste el control de tu vida al Señor, declaraste públicamente que Él ahora era tu Señor, que ya tú no vivías como dijo el apóstol Pablo, sino que ahora Él vivía en ti. En ese mismo día el Espíritu Santo vino con gran poder sobre tu vida y ni siquiera cuenta te has dado. Porque pudieran estarte pasando cosas, pudieras estar viviendo situaciones de las que te estás preguntando por qué estás viviendo, pero el Espíritu de Dios está sobre tu vida. El Espíritu de Dios te selló con su poder. La sangre de Jesús te limpió de todo pecado, porque eres nueva criatura. ¿O es que tú crees que la nueva criatura fue el día que te convertiste? No. Estás en proceso de ser una nueva criatura. Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno, hombres de Dios que oraban permanentemente, si algo podía destacar de esos hombres, incluyendo a Daniel, era su relación con Dios. ¿Cómo permitió Dios que fueran echados al horno? Que lo encendieron, lo pusieron con una intensidad 7 veces mayor de lo normal, tanto que los que lo encendieron murieron calcinados. Pero cuando el rey Nabucodonosor vio que habían 4 y no 3, preguntó, ¿no fueron 3 los que echaron? Porque yo veo un cuarto que es como el hijo de los dioses, que se pasea en medio de ellos. Porque así está viendo el enemigo cuando tú estás pasando por prueba. No ve 1, ve 2. Ese segundo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Estás saliendo del valle, pero estás escalando cada día y no te has dado cuenta. Ya tú no eres el mismo, la misma que empezó a caminar con el Señor. Eres otra persona. Ya tienes historias que contar, tienes testimonios que dar. Llegaste como una página en blanco para que Él la escribiera, y Él lo está haciendo. ¿Dónde está nuestra fe? Por eso que el Señor le pregunta a Pedro cuando lo saca del agua después que se hundió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Tú sabes cuánto pasaron desde ese momento hasta que David fue ungido como rey de Judá, del reino de Judá? Pasaron 15 años. Después que fue todo aquel protocolo del profeta Samuel, que lo unge como rey, a pesar de que no eran, por su parecer, no era él, sino sus hermanos. Pero en ese momento lo mandan a buscar para ser ungido por el profeta Samuel, el gran profeta Samuel. Y fue ungido como rey de todo Israel, delante de todo el mundo. ¿Tú sabes qué hizo David? Se devolvió otra vez para el monte a cuidar las ovejas de su padre. David no empezó a caminar como el gran David, a mirar a todo el mundo por encima de los hombros. No, porque ya yo estoy ungido. No, a veces estamos urgidos. David dijo, bueno, es cuestión de tiempo. Porque, ¿por qué lo dijo David? ¿Por qué lo pensaría? Especulo yo, ¿no? Porque él era conforme al corazón de Dios. Dios no elige a cualquiera. Como tú no eres cualquiera, por eso Dios te eligió a ti. David no dijo, ya se me acabaron los problemas. Por fin apareció el profeta Samuel. Ya yo no voy a tener que apacentar las ovejas de mi padre. Ya no sé, si hay un gigante por ahí, que se muera solo, porque yo no lo voy a matar. No. Él tuvo que ir y enfrentar al gigante Goliat y derribarlo.
cuando su suegro trató de disuadirlo de que no lo hiciera, él siguió diciendo lo mismo. Si yo lo hice con el león y con el oso, que los mataba cuando venían a llevarse las ovejas de mi padre, yo lo puedo hacer con ese gigante. David siguió peleando sus batallas. David siguió huyendo de su suegro porque lo quería matar. Todos los salmos fueron escritos en cavernas, en desierto. Por eso lo precioso de esos cánticos, de esos himnos, que todos ellos fueron escritos en situaciones extremas de pruebas. No fue alguien que se sentó. Pues, no voy a desmeritar al hombre porque me gusta mucho cómo compone él, no me gusta mucho cómo él habla, pero me gusta cómo compone. Por ejemplo, no es como Jesús Adrián, que dice, no, yo me senté y miré una telaraña y la telaraña me inspiró y me paré y yo dije, el diablo es como la telaraña esa, y ahí saca una canción de la telaraña. No, esta gente no. David compuso los salmos. Por eso qué grande le queda a mucha gente llamarse salmista, los salmistas actuales. David compuso los salmos en medio de pruebas extremas, en peligro de morir. Allí sacó fuerzas y dijo, espera, dándose órdenes a sí mismo, espera, alma mía, porque aún he de adorar a Dios. Ya no voy a estar más abatido porque en Él he confiado, en Él confía mi corazón. ¿Qué te parece, iglesia? David siguió peleando tu batalla como tú estás peleando las tuyas y yo estoy peleando las mías también. Yo sigo peleando mis batallas. Por eso digo que mi mejor día no ha llegado todavía. Al igual que ustedes, yo entro en duda. Al igual que ustedes, yo me deprimo. Al igual que ustedes, yo me entristezco también. Al igual que ustedes, yo le pregunto, le hago preguntas a Dios. Y después le pido perdón. Pero al igual, yo no soy diferente. No crean, de repente alguien puede decir, yo quisiera ser como el pastor que predica y que está un buen mozo. Que tiene una bonita camioneta y que por cierto la compré por si acaso, ¿no? Antes de que Oasis de Paz existiera. Es el único carro que me ha durado tanto, 16 años tiene conmigo. Anteriormente yo no duraba 3 años con un carro. Bueno, esa tiene 16. Y le pongo remienditos aquí, remienditos allá. Y ahí va, ahí va. Entonces, no es así. Amada iglesia, todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Nadie puede decir ya Dios terminó conmigo, porque el día que eso suceda ya no estás aquí, estás allá. Mientras estés aquí en un cuerpo humano que se degrada cada día, pero el apóstol Pablo decía, pero por dentro se renueva cada día. Así que los viejitos nos estamos renovando, aunque sea por dentro, pero nos estamos renovando. Siempre vas a tener esa confrontación. Y el enemigo justamente eres tú mismo. Ahora, el otro fue José. Imagínense si David tardó 15 años. Miren José, por ejemplo. José era aquel joven, hijo de Jacob, de Israel. Ya era Israel, ya Dios le había cambiado el nombre. Era el penúltimo hijo de Jacob. Y dice la Biblia que su papá Jacob le amaba más que a los demás porque había sido concebido en la vejez. Y lo que era él y Benjamín, su hermano menor, Dios los amaba de una manera especial. Pero José empezó a tener revelaciones de parte de Dios a través de sueños. Y José se le mostraba a sus hermanos. Y le decía, yo soñé, Dios me dio un sueño acerca de unas espigas, de unos manojos de espigas de trigo, que eran 7, o sí, eran 9, algo así. Y yo, que era la espiga mayor, el resto de las espigas se inclinaban ante mí. Bueno, los hermanos que no eran medios hermanos,
porque eran hermanos de parte de padre, le tomaron odio, odiaron a José. Y José seguía con su sueño, ¿no? Aparte de que José era buena conducta, pero sus hermanos eran mala conducta. Y José le iba a decir a su padre lo que sus hermanos hacían. Y eso los encolerizaba aún más. Había una predisposición de sus hermanos con José. Bueno, ya todos conocemos la historia, se han hecho películas. José empezó en un proceso, porque dice la Biblia que Jehová estaba con José. José empezó un proceso donde sus hermanos lo tiraron a un cisterna para no matarlo, y luego pasó una caravana de mercaderes que iban a Egipto, lo vendieron como un esclavo, llega a Egipto, le cae en gracia a Potifar, el segundo después de Faraón, y después entonces la esposa de Potifar le pone los ojitos a José, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Quizás José no era tan buen mozo, pero tenía gracia, pues. Bueno, y José, temeroso de Dios, dice la palabra que salió huyendo y le quedaron las ropas a la mujer en la mano. Luego es acusado por acoso sexual, porque José estaba atacando a la mujer, y vino Potifar y lo mandó a la cárcel. ¿Cómo podía decir José, Dios tiene un plan conmigo? No, es que yo adoro estar metido en un cisterna. Es que a mí me gusta que mis hermanos me odien, porque entre más me odien, mejor. Y a mí me gusta, bueno, quizás que pensaría esa mujer de José, ¿no? Ay, míralo. Ve, qué hombrecito, ve. Yo tan buena que estoy, fíjate. Sí. Bueno, ¿y qué le pasa a esto? Bueno, hasta eso. Luego viene a parar y a terminar en una cárcel. José pudiera seguirse preguntando, bueno, Dios, y entonces, ¿de qué planes me estás hablando? ¿Por qué me escogiste? Para esto, me hubieras dejado allá más bien. Pero Dios tenía planes con él que luego se los reveló. Mira lo que pasó. O sea, era necesario que José pasara por todo esto, porque después, verdad que es una historia muy conmovedora, cuando José se revela a sus hermanos, cuando ellos le vienen a comprar alimento, porque José les reveló que venían 5 años de una dura escasez, que la tierra no producía alimento, pero que solamente Egipto tenía suficiente, porque ellos habían almacenado tanto grano que alcanzaría para alimentar a toda la población del mundo para ese entonces. Y cuando José se revela a sus hermanos, es más, yo me pregunto, bueno, Dios, pero ¿por qué lo hiciste con José? Porque José tenía que cambiar. José se sentía el más amado de su padre y se lo restregaba en la cara a sus hermanos. Era así. Dios no podía usar a José a menos que José doblegara ese orgullo que tenía él. Porque él sabía que su padre, él era el preferido, tan preferido era que su padre Jacob le hizo una túnica de alta costura, de gran valor. Y eso fue lo que le mostraron al padre cuando se la trajeron para decirle que se lo había comido un animal salvaje. José tenía que cambiar. Como tú tienes que cambiar y yo tengo que cambiar. Hay cosas que Dios te está quitando, que si te das cuenta, si analizas tu vida, ya tú no eres el mismo. Aquello que tenías en el pasado ya no lo tienes hoy, y lo que tienes hoy Dios te lo va a quitar para el futuro también. ¿Qué podía hacer José cuando se quita todo aquella vestimenta egipcia y se muestra como el hermano de los hijos de Jacob? Cuando le dijo, yo soy su hermano. Cualquiera pudiera haber dicho, aquí es donde yo los quería agarrar. Oye, se volteó la tortilla. Se volteó esto. Ahora yo soy el que está en una posición de arriba y ustedes están abajo y dependen de mí. Yo se los dije. Yo se los dije y no me quisieron creer. Y como no me quisieron creer, bueno,
ahora yo voy a vengarme. No, José no dijo eso. José lo que hizo fue que lloró con ellos, los abrazó, los perdonó. Y ellos también, por supuesto. Ellos le pidieron perdón a su hermano por haber tratado de hacer lo que quisieron hacer con él. Si José no hubiera dicho y haber obrado de esa manera, mira lo que dice Génesis 45:5. Además dice, José empezó a tener sueños a los 17 años. Y cuando José llegó al punto de ser el segundo de Egipto, después de Faraón, ya tenía 30, o sea que pasaron 13 años. 13 largos años. Yo no sé cuánto tienes tú de convertido, yo no sé qué tiempo tienes tú que Dios está tratando con tu vida, pero José tuvo 13 años, David tuvo casi 20. Y dice, cuando él los vio, Génesis 45:5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Todo era el plan de Dios, que José no lo podía entender. No lo podía entender, como tú no puedes entender lo que te está pasando, ni yo tampoco, y a veces nos rebelamos por eso. Pero el final de lo que Dios está sacando de ti, por eso dice la palabra que es mejor un buen final que un buen principio. El final de tu vida va a ser glorioso, va a ser hermoso. Ya terminando casi con esto, Jesús reprende a Pedro. ¿Por qué Jesús reprendió a Pedro? Había un plan que se tenía que cumplir. El mismo Jesús fue sometido a esto que estoy hablando. El mismo Jesús, aquel texto de la semana pasada, donde dice en Mateo 16, 21 y 23, a partir de entonces Jesús, después que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y todo aquello, dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día Él resucitaría. Él estaba claro en el plan de su Padre con Él. Él sabía todos los detalles. Él era el Hijo de Dios. Dice el verso 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense ustedes, Pedro reprendiendo al Señor Jesús por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, le dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús lo agarró por la oreja, se lo llevó por otra habitación y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Después que le había dicho él que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que el Señor lo exaltó, le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice ahora, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo estás viendo tú tu problema? ¿Cómo estás viendo la situación por la que estás pasando? ¿Desde tu punto de vista o desde el punto de vista de Dios? Yo sé que no es fácil ver lo que nos pasa desde el punto de vista de Dios, porque Él es Dios. Hay una tendencia de siempre humana de poderlas ver a través de nuestro punto de vista. Por eso es que alguien decide irse con toda la familia por la selva del Darién, porque es su punto de vista. ¿O tú crees que cuando tú entregas tu vida a Jesús, si te están pasando cosas que no te agradan, tú crees que Dios no está en control de ti? Lo que pasa es que en la proporción de que tú te resistas a ese llamado, bueno, con la misma intensidad va a ser el trato de Dios contigo, ¿no? Pero lo va a cumplir. Mira lo que dice la palabra acerca de Jesús, que Él sabía que venía para Él. No, voy a ir rapidito porque en verdad que ya tengo el tiempo encima. Dice Filipenses 2,
del 5 en adelante, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Les está diciendo Pablo a los filipenses. Aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual Él aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Si Jesús en Getsemaní, cuando le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, Jesús se hubiera negado a ir a la cruz, esto no hubiera pasado. No le hubiera haber sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él en obediencia lo hizo. ¿Cómo podía entender Isaac que su padre lo iba a sacrificar en aquel monte Moriah cuando Dios se lo pidió? ¿Cómo podía entenderlo si era su único hijo? ¿Cómo puede entender Dios que tú estés separado de tu familia si sabe que la amas tanto, que te derrites por verlos? ¿Cómo lo puede entender? Yo no sé, ni me voy a esforzar por entenderlo. Yo lo único que debo entender, y lo entiendo, es que Él me ama y que está en control de mi vida, y que nada de lo que me está pasando escapa de su control. Es lo único. En la medida en que yo esté aceptando que Dios está moldeando mi carácter, mi forma de ser, está quitando de mí lo que a Él no le agrada, en esa misma medida el proceso va a durar menos. Pero si yo me resisto, si yo me quejo como hizo el pueblo de Israel en el desierto, voy a estar 40 años en el desierto. Dice Filipenses 1:6: y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a estar sobre nuestros pies. Iglesia, si esta palabra, de verdad que me he esforzado en traértela, la has entendido, te ha llegado, ya es parte de tu vida, y hoy puedes entender que porque te esté pasando lo que te está pasando está fuera de la voluntad de Dios. No, mentiras del diablo. Porque si la estás pasando bien, alaba a Dios. Si la estás pasando no muy bien, alaba a Dios. Dale gracias a Dios por todo y en todo, porque Él es quien llena tu vida. Él es quien la corona de bendiciones. Él es quien renueva tus fuerzas como la del búfalo, te da alas como las águilas para que puedas volar. Él es Jesús. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor.